Hoy terminamos con lo que empezamos ahora 8 días, que ahora 8 días estamos conociendo que Dios es veraz, o sea, que Dios es verdad. Y quedamos en que íbamos a mirar hoy qué vamos a hacer con esa verdad en nosotros, ya nosotros conociendo esa verdad en nuestras vidas, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál sería nuestra respuesta a esa veracidad de Dios? Nuestro Dios es el Dios de la verdad y todos sus caminos, obras y palabras están en el ámbito de esa verdad, de la verdad de Dios. Así que como cristianos, eh, ¿cómo deberíamos vivir a la luz de esa verdad? Nosotros, los creyentes, los que tenemos a nuestro Dios como nuestro Señor, ¿cómo debemos de responder ya sabiendo que Dios es veraz? Entonces, primero, debemos estudiar la palabra de verdad. Recordemos que si Dios es verdad, su palabra es verdad, que ya lo habíamos estudiado. Entonces, primero que todo debemos estudiar su palabra. Dice segunda de Timoteo, versículo 15 del capítulo 2. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. O sea, miremos cuál es el consejo de Pablo a Timoteo. Dice, esfuérzate. Recordemos cuál fue el consejo o cuál fue el mensaje que el Señor le dio a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Ahora aquí Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Cuando nosotros miramos, cuando nos oímos esa palabra de esfuérzate, de que seamos valientes, siempre estamos pensando en que debemos hacer cosas, en que nuestro esfuerzo debe ser para hacer cosas. Entonces yo lo que me debo de esforzar es esforzarme por no decir mentiras. Entonces tengo que esforzarme por ser correcto. Tengo que esforzarme por no ser un ladrón. Tengo que esforzarme por X o Y pecado que está en mi vida. Cuando vemos lo que el Señor trata de decirnos es que nosotros nos esforcemos por conocerlo a Él. Esforcémonos por estudiar esa palabra de verdad, porque es ahí donde vamos nosotros a conocer de Dios. Y si conocemos de Dios, automáticamente vamos a ser transformados, porque es en su presencia donde nosotros somos transformados. No es por otra cosa, es Dios quien transforma nuestro corazón. Entonces, Pablo le dice a Timoteo que hay que esforzarse por presentarse ante Dios aprobado, pero el esfuerzo es en conocer las escrituras para poder darles una buena interpretación. Un salmo muy conocido, que es un salmo bien especial, que es el primer salmo. Los versículos del 1 al 3 dicen, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Versículo 2, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Miremos que es un salmo que podríamos decirlo como que es un prólogo al libro, un prólogo a todo el libro, donde dice de qué va a tratar, de qué va a tratar ese libro. Miremos que dice que dichoso el hombre, en la versión Reina Valera dice bienaventurado, bienaventurado el hombre, como dice Jesús en el Sermón del Monte, bienaventurado.
Bienaventurado es esa palabra de gozo, esa palabra de dichoso aquel hombre que no se sienta, que no sigue el consejo de los malvados, ni que se detiene en la senda de los pecadores, sino que dichoso, entonces si parafraseamos un poco, dichoso el hombre que abandona la maldad y se deleita en las escrituras y se deleita en la ley del Señor, en la ley de Dios, en la ley de Jehová, dice la Reina Valera, y que de día y noche medita en ella. Miremos que dice en el versículo 3, es como un árbol plantado, no como un árbol silvestre. Es un árbol, es como un árbol plantado. Miremos qué repercusión tiene el que en nosotros esté ese deseo de estudiar las escrituras, de deleitarnos con las escrituras. Es como un árbol plantado, no un árbol silvestre. Recordemos que el Señor dice en su palabra que todo árbol que Él no ha plantado va a ser desarraigado, va a ser quitado. Si somos plantados por el Señor, entonces va a haber fruto y sus hojas nunca caen. ¿Se acuerdan de la maldición de Jesús a la higuera? ¿Por qué la maldijo? No porque no tuviera hojas, porque estaba frondosa, porque estaba bonita, ¿cierto? Pero cuando se acercó a comer higos, no los encontró. Y entonces maldijo la higuera. ¿Por qué? Porque no tenían frutos. Nosotros, si somos plantados por el Señor, cuando llega su tiempo, vamos a dar fruto. ¿Cuál es el fruto? Que lo hemos hablado muchas veces también. Los frutos que habla las Escrituras, que es los frutos del Espíritu Santo. Las Escrituras son un deleite cuando se estudian con diligencia y con un corazón dispuesto a conocer a Dios y no solo por cumplir. Esto va a ser una de los, digamos así, de los cambios o de los propósitos que vamos a tener para el año entrante. Vamos a tratar de que las Escrituras las vamos a estudiar con diligencia todos y cada uno de nosotros, y que en ese transcurrir, en ese caminar, vaya siendo un deleite estudiar las Escrituras, pero con un corazón dispuesto. ¿Dispuesto a qué? Dispuesto a conocer a Dios. ¿Cuál va a ser nuestro propósito? En cualquier parte que nosotros nos enfoquemos de las Escrituras, que en ese tramo o en esa sección o en ese capítulo o en ese libro que nosotros empecemos a estudiar, vamos a conocer. Ese va a ser nuestro propósito, conocer a Dios en las Escrituras. Esdras, en el capítulo 7, dice, versículo 10, dice que Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Este es un ejemplo que debemos seguir. Un ejemplo, el ejemplo de Esdras. ¿Cuál? Primero, estudiar, practicar y enseñar. Es un poderoso ejemplo de una respuesta bíblica a la verdad de Dios. Entonces, ahora 8 días, si recuerdan, Cris hacía una pregunta muy interesante, que era ¿qué era mejor? Si estudiar, mejor dicho, leer la Biblia o orar. Es como si nos preguntáramos, ¿qué es mejor para nosotros? ¿Comer o qué sé yo, o bañarnos? Pues sería, no podría decir, no, pues comer, ¿cierto? Pero pues si tú no te bañas, pues como maluco, ¿cierto? Aunque no falta el que diga, ay no, yo conozco una amiga que no se baña como en 3 meses y que, pero pues, ¿qué es bueno? Comer y bañarse, ¿cierto?
Estar aseado es delicioso. Entonces, vamos mirando y vamos dándole respuesta más a fondo a esa pregunta de qué es mejor. ¿Qué más debemos hacer entonces con este conocimiento de la verdad? Debemos orar para entender la verdad de Dios. Entonces, no solamente basta con leer o estudiar, sino que eso debe de ir de la mano con el orar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender la verdad de Dios. Recordemos, vuelvo, insisto, las palabras de Dios son espíritu y como tal tenemos que nosotros entenderla, tenemos que interpretarla, tenemos que buscar en ese mundo espiritual, no en el mundo literal. El Salmo 25, versículos 4 y 5 dice: Señor, hazme conocer tus caminos. ¿Quién es el que nos va a dar a conocer tus caminos, los caminos de Dios? Solamente el Señor. Nosotros podemos estudiarnos la Biblia de Génesis a Apocalipsis. No la podemos aprender, pero que nos dé a conocer esos caminos del Señor, solamente lo podemos comprender si el Señor nos revela. Y para eso tenemos que estar en una relación con Él. Para eso tenemos que estar en ese lugar secreto y orar al Padre. Porque aquí dice: Señor, hazme conocer tus caminos. Que todos estos versículos que nosotros estemos estudiando, que nosotros estamos viendo, nos sirvan para que nuestras oraciones vayan tomando como forma en nuestras vidas. Que ya no sea simplemente pedir carro, casa y beca. No, porque hay cosas más interesantes, pero esas cosas interesantes las vamos a ir conociendo en la medida en que nosotros nos vamos sumergiendo en la palabra, en la medida en que nosotros nos vamos pegando esa clavada más profunda en la palabra de Dios. Dice el versículo 5: encamíname en tu verdad, enséñame. ¿Quién? El Señor. Mi oración debe de ser: enséñame, Señor, tú eres mi Dios y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Salmo 43, versículo 3. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen a tu monte santo, que me lleven al lugar donde tú habitas. Ese va a ser nuestro propósito, o ese es el propósito que el Señor tiene para con todos nosotros, que nosotros podamos encontrar ese camino. ¿Para qué? Para poder subir a ese monte santo donde el Señor habita. Bien interesante. Es el mismo Señor, con su luz y con su verdad, quien nos guía hacia Él. Miremos la petición del salmista y cómo deberíamos aplicar a nuestras vidas de oración, a esa vida de oración de cada uno de nosotros, y cómo deberíamos de aplicar este salmo o este versículo al estudio de la palabra de Dios. Buena pregunta, ¿no? Deberíamos orar no solo para entender la verdad de Dios, sino también para obedecerla. Recordemos que el Señor, todo lo que nos pide, todo lo que Él nos solicita que nosotros hagamos, Él nos facilita las cosas. Él mismo nos da cómo nosotros debemos responder. Si Él nos dice, deme 10,000 pesos, Él nos da 100,000 para que nosotros le demos esos 10. Sí, espero que me haya hecho entender. El Salmo 86:11 dice: instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. ¿Quién es el que nos va a instruir? El Señor. Nosotros simplemente nos disponemos a estudiar y a llevar ese mensaje que el Señor nos ha dado a nosotros. Entonces, primero tenemos que estar en su consejo para poder entender un poco de su verdad, de su palabra. Si no, pues no vamos a seguir iguales.
no va a pasar nada en nuestras vidas. Recuerde que es la palabra del Señor la que nos santifica. Es la palabra de Dios la que nos lava. Entonces no basta con yo leerme un versículo todos los días y ya cumplí. No va a pasar nada. Y así van a pasar años y años y años y nuestras vidas van a ser las mismas. Es más, va a pasar algo peor, que no nos vamos a dar cuenta de que no ha pasado nada en nuestras vidas. ¿Qué más debemos hacer con esta verdad que estamos conociendo? Entonces, debemos obedecer la verdad de Dios. No solo deberíamos estudiar las Escrituras, no solo deberíamos orar de manera que podamos conocer las Escrituras, la verdad de Dios, sino que también debemos de caminar en la verdad de Dios y regocijarnos cuando los demás hacen lo mismo. Esto es bien importante. O sea, de verdad que cuando uno ve que los demás hacen lo mismo, es muy gratificante, da mucha alegría. Miremos qué dice segunda de Juan, capítulo 1, versículo 4. Dice Juan: me alegré muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes que están practicando la verdad, según el mandamiento que nos dio el Padre. Da mucha alegría cuando uno ve verdaderamente que los hermanos están practicando lo que el Señor nos está diciendo. Pero vuelvo, insisto, cuando nosotros leemos esta clase de versículos, donde dice que me alegra mucho que ustedes estén practicando la verdad, siempre nos imaginamos, siempre nuestra mente va a pensar en que no, es que el hermano ya está dejando de decir mentiras. No, es que la hermana ya no es tan alegona. No, es que el hermano ya dejó de hacer X o Y cosas. Ya no es tan borracho, parrandero y jugador. Siempre nos imaginamos eso. Pero resulta que lo que estamos viendo es que lo que necesitamos es practicar la verdad. ¿Y qué es lo que el Señor nos pide? ¿Qué es lo que hemos estudiado tanto, versículo a versículo? Casi que cada 8 días lo que vemos es que el Señor lo que quiere es que nosotros lo conozcamos, que nosotros podamos estar cerca de Él. Porque automáticamente cuando estamos cerca de Él, cuando nosotros lo conocemos, las demás cosas van a llegar por añadidura. Por eso ahí es donde cobra importancia cuando el Señor nos dice, primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás va a llegar por añadidura. El reino de Dios y su justicia nos trae las añadiduras. Las añadiduras no nos traen el reino de Dios. Dos cosas bien diferentes. Pablo se refiere al andar o el estilo de vida de una persona o su conducta diaria. Caminar en la verdad es ordenar nuestras vidas diariamente de acuerdo con la verdad de Dios, especialmente como se revela en las Escrituras. Ese es lo que Juan se refiere al andar o el estilo de vida de una persona. En su tercera carta, el mismo Juan dice en el versículo 3 y 4 del capítulo 1, dice, me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Pero vuelvo, insisto, ese practican la verdad es estar ahí, estudiando, escudriñando, mirando qué es lo que el Señor quiere, orando en su intimidad, en ese lugar secreto, practicando. Eso es lo que debe de darnos alegría, porque automáticamente vamos a ver que esa persona empieza a cambiar.
Nuestra obediencia a la verdad de Dios conlleva más que solo acciones externas, debe incluir una adecuada actitud interna del corazón. Más que hacer cosas externas, que muchas veces y la mayoría de veces las hacemos para que nos vean, para que vean que nosotros estamos bien, que vamos por el camino correcto, que es para que nos feliciten, para que nos den las palmaditas en la espalda, para que nos estrechen la mano y nos digan qué bien, o para que cada 8 días nos pregunten y ustedes cómo van y no poder decir voy bien, voy superando todos los obstáculos. Más que eso, es practicar la verdad, una actitud adecuada interna del corazón. Porque ve uno que verdaderamente la palabra nos está santificando. La palabra nos está lavando. Salmo 51:6. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, dice el salmista al Señor. En lo secreto me has enseñado sabiduría. ¿Dónde es que nosotros debemos estar para que el Señor nos enseñe? Por eso es que el Señor quiere que estemos muy, muy pegaditos de Él. Solamente es así cuando nosotros vamos a comprender cómo es que debemos adorar, cómo es que debemos alabar, cómo es que debemos relacionarnos con Dios, cómo es que, cuáles son los adoradores que Dios está buscando, cuáles son esos verdaderos adoradores. Dice segunda de Juan 4, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23 y 24. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. ¿Cómo? Que lo adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. No sé si esa parte queda clara. Dios es espíritu y si lo vamos a adorar, debemos hacerlo en espíritu y en verdad. O sea, debemos adorar a Dios sincera y profundamente en el poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está, va a ser imposible adorar a Dios como Él quiere que se le adore. Ser verdaderos adoradores. Va a ser imposible. Debemos adorar a Dios verdadera y sinceramente con integridad. ¿De acuerdo con qué? Con la verdad. Ahora, ¿cuál verdad? Pues la verdad que estamos conociendo, la verdad que el Señor nos está dando a conocer. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ese mismo verbo que ahora habita en medio de nosotros, por medio del Espíritu Santo, es que nosotros conocemos esa verdad. Ahora, por medio del Espíritu Santo es que nosotros vamos a poder ser verdaderos adoradores. Esto pareciera a veces muy enredado, pero cuando estamos y le pedimos al Señor claridad, que Él nos dé claridad, vamos a entenderlo más fácil. Ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, creo que es Primera de Reyes, cuando Eliseo le dice a su colaborador que se asomara a ver qué veía a lo lejos, y el colaborador le dice, no veo nada, no veo nada. Y Eliseo le dice, después de estar postrado de rodillas delante del Señor, vuelve y le dice, ve, asómate 7 veces. Y dice que a la 7ª vez el colaborador, el siervo de Elías, le dice, sí, veo una nube que sube como del tamaño de una mano de hombre.
Cuando uno ve un versículo, por decir algo, este versículo, y lo lee y pasa de largo, muchas veces no ve nada. Pero enfatiza y prueba con estudiarlo una y otra vez. Insiste y vamos a ver que al final vamos a ver la revelación de Dios para nosotros. A veces lo pasamos así de largo y no pasa nada, como el siervo de Elías. Pero le dijo Elías, ve y asómate 7 veces. Y a la 7ª vez vio algo. Seguro que si nosotros insistimos y vamos y escudriñamos ese versículo que a veces no lo entendemos, pero queremos entenderlo, seguro que al final vamos a entender qué es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Entonces, debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que el Señor quiere. Entonces, debemos adorarlo a Dios verdadera y sinceramente con integridad, de acuerdo con la verdad, de acuerdo con su verdad, no de acuerdo con nuestra verdad. Es decir, de acuerdo con la voluntad de Dios, cómo se revela en las Escrituras. Es ahí, por eso es que yo insisto en que nosotros no debemos de acercarnos a las Escrituras simplemente para leerla. Y ya cumplí. Sí, ya cumplí, ya leí el versículo de hoy, ya leí el capítulo de hoy, ya leí los capítulos de hoy, ya leí el libro de hoy. O sea, no, sino con ese propósito de querer conocer a ese Dios del que habla la Biblia. Pero necesitamos de todo. Necesitamos primero postrarnos delante de Él para que Él nos dé esa revelación, para que Él nos guíe a esa verdad. Entonces, no basta con leerla, hay que orar. No basta con leerla, estudiarla, orar, hay que obedecerla. ¿Obedecer a qué? A conocer ese Dios que es lo que Él quiere. ¿Qué más debemos hacer entonces conociendo que Dios es veraz? Debemos compartir la verdad de Dios con otros. La verdad no es solo para nuestro beneficio personal. Las escrituras no son solo para beneficio personal. La Biblia no es solo para beneficio personal. El mensaje de Dios no es solo para beneficio personal. El conocer de Dios no es solo para beneficio personal. Igual, yo les voy a contar, pues mi propósito no es, o sea, no era decirle o sea, enseñar ni pararme al frente de nadie. Muchos saben eso, ¿no? O sea, no era mi propósito, pero en la medida en que uno va conociendo a Dios, de verdad que uno no se puede quedar callado. Yo he tratado, no se imaginan, yo no, pero es que uno no se puede quedar callado con esas maravillas que el Señor empieza a darnos. Entonces, ¿cómo no compartir ese tesoro para que otros puedan disfrutar igualmente de lo que uno está disfrutando? Entonces hay que compartir con otros para que también puedan vivir de conformidad con la voluntad de Dios, para que verdaderamente puedan disfrutar de ese gozo que se disfruta, que uno tiene cuando está en su presencia. Dice el Salmo 40, versículos 9 y 10. En medio de la gran asamblea he dado a conocer tu justicia. Tú bien sabes, Señor, que no he sellado mis labios. No escondo tu justicia en mi corazón, sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación. ¿Qué es lo que hay que proclamar? La fidelidad del Señor y su obra salvífica, su obra salvadora, su obra, sus maravillas, que es lo que el Señor quiere con nosotros. Recordemos que dice Primera de Pedro, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros estamos aquí porque el Señor nos adquirió para Él. ¿Para qué? Pues para que anunciemos las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo vamos a anunciar sus maravillas si no las conocemos?
¿Y cómo las vamos a conocer si no estamos en lo secreto, si no estamos en su consejo, para que Él nos dé a conocer sus maravillas? Él nos da a conocer sus maravillas y nosotros las damos a conocer al mundo. Dice el versículo 10, no escondo tu justicia en mi corazón, sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación. No oculto en la gran asamblea tu gran amor y tu verdad. Ya sabemos qué es lo que debemos enseñar. Efesios 4, versículo 15. Por su parte, Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel. Vamos a crecer. ¿Quiénes? Todos nosotros, la asamblea, la congregación, unos con otros. Por eso el Señor nos manda a que nos congreguemos. Hay que congregarnos. Por eso yo insisto en que debemos de estar reunidos presencialmente. Porque es muy diferente y se siente muy diferente. Y ahí podemos preguntar y podemos interactuar y podemos mirar y aquí y allá y tengo esta duda y tengo, o sea, es muy diferente. Por eso hay que congregarnos. Dice 2 de Timoteo 2, versículo 25 y 26. Así, humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza, miremos, ¿para qué? Con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Hay que conocer la verdad, pero para conocer la verdad debe de haber arrepentimiento. 26, versículo 26. De modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Ahí estábamos nosotros. Éramos esclavos del pecado. Estamos atrapados en esa trampa en que el diablo nos tenía cautivos. Éramos sumisos a su voluntad. No sé si nosotros ya comprendemos en el lugar en que nosotros estamos. Qué privilegio el que nosotros tenemos de poder estar conociendo a ese Dios que nos salvó de esas garras del diablo, que nos sacó de ese mundo de tinieblas. Tenemos que insistir, esforzarnos y ser valientes en conocer más de Dios. Así como dice, así humildemente, con mansedumbre, o sea, con ternura, suavidad y paciencia. ¿Cómo es que nosotros estamos ¿cómo decirlo? Compartiendo o hablando con nuestros hermanos, con la gente, inclusive con los que están cautivos del diablo? ¿Cómo nosotros estamos enseñando que Dios es bueno? Nosotros siempre estamos pensando en que compartir las escrituras, es decir, es que usted se tiene que arrepentir porque si no se va a ir para el infierno, es que usted lo está esperando, ahora que estás aquí, es decir, la paz y la mocha está lista ya esperándolo. Pues va a ser muy difícil, ¿cierto? Porque a la fuerza es muy difícil. Y entonces cogemos a nuestros hijos, es que usted lo que tiene que hacer es que ir a la iglesia y ser hijo de Dios, porque si no se va a ir para el infierno. No, aquí dice que humildemente debemos corregir a los adversarios, para que Dios, teniendo esa esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento. ¿Cuál va a ser nuestra oración? ¿Cómo debe de ser nuestra intercesión por aquellos que no conocen? ¿Tienen que ya la cosa va cambiando? ¿Cómo es que nosotros le vamos a
a decir al mundo que hay un Dios bueno, grande, fiel, maravilloso, si no lo conocemos? Si lo único que conocemos son reglas que hay que cumplir. Usted no puede hacer esto, y eso es lo que llevamos al mundo. Venga a la iglesia, lo invito para la congregación, lo invito, pero ya no puede hacer esto, ni ser borracho, para parrandero, ni jugar. Pues va a ser muy difícil, ¿cierto? Va a ser muy difícil. Entonces, con ternura, suavidad y paciencia, que es lo opuesto a dureza y severidad. Dios es bueno, Dios es muy, muy bueno. Mis hermanos, así terminamos por hoy. Vamos a orar. Padre bueno, gracias Señor por este día y por este tiempo, Dios, donde podemos venir a escuchar tu palabra y a escudriñar tu palabra, a escudriñar las escrituras, Señor. Es un privilegio, Dios, es un tesoro que tú has puesto en medio de nuestras manos, Padre. ¿Cómo agradecerte, Señor? No tenemos palabras para decirte gracias, porque esa palabra parece tan simple, Dios, y tan insignificante para todo el favor que tú nos has dado, para toda la gracia que tú has concedido, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a que este tiempo donde no vamos a estar reunidos escuchando este mensaje, los jueves nosotros no dejemos de buscar tu rostro, de que nosotros no dejemos de buscar tu reino, de que nuestra mirada esté siempre en el cielo, Señor, que nuestra mirada esté siempre en el reino de los cielos, que nuestra mirada esté siempre puesta ahí donde tú estás, Padre, que nosotros cada día, nosotros te busquemos con hambre y sed de tu justicia, con hambre y sed de tu verdad, con hambre y sed de tu palabra, Señor. Que no importa que no nos reunamos, Señor, sino que cada uno de nosotros, en nuestro lugar secreto, en nuestro lugar donde nosotros estemos, Padre, podamos estar relacionándonos contigo a cada momento, escuchando tu voz, oyendo tus mensajes, Señor, escuchando tu mensaje. Gracias, Padre. Acuérdate, Señor, de todos y cada uno de nosotros. Estamos delante de ti, Señor, y queremos venir delante de ti todos los días de nuestras vidas, Señor. Anhelamos, Dios, estar en tus atrios todos los días de nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor. Danos ese querer. Pon en nosotros ese querer. Ayúdanos, Señor, con el hacer, por tu buena voluntad. De ti somos, Señor, y a ti te servimos. Y en ti ponemos toda nuestra confianza. En tus brazos nos abandonamos, Señor. Te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, quien es nuestro Señor, nuestro Salvador. Queremos estar bajo tus alas, Padre, como la gallina cuida a sus pollitos, estar bajo las alas del Omnipotente. Tú eres nuestro Dios, nuestro gran Señor. Gloria y honra por los siglos de los siglos, Padre bueno. Amén.